Bien, continúo con aplicaciones de la integral definida y entonces lo que quiero mostrar ahora es lo que se llama volúmenes por revolución, cuya idea es la siguiente. Supónganse que también tienen una función f de x, vamos a suponer continua, en un intervalo AB. Este es el gráfico de la función f de x. Y lo que hago es rotar como si estuviera fija esa curva, estuviera fija al eje x, ¿no? Piensen que es un alambre que está fijo, y hago rotar el eje x. Entonces, tridimensionalmente lo que ocurre es esto que estoy graficando acá. La curva esta gira alrededor del eje x y lo que produce es un cierto volumen, ¿okay? Entre el punto A y el punto B. Esto es lo que uno haría, o la figura que se forma cuando uno trabaja con un torno, esencialmente. Si uno corta con el torno este dibujo, lo que queda en el torno es este objeto. Entonces la pregunta es, eso sería lo que se llama un volumen por revolución, y la pregunta es, si yo tengo como dato la función f de x, ¿cuál es el volumen de este objeto? Y como toda aplicación de integral definida, lo que voy a hacer es aproximar el volumen por una suma de Riemann en esencia. Y la forma de hacerlo es esta. Voy a tomar una partición de la B, acá A es x0, y voy partiendo todos estos puntos, B es xn, y tomo un par de puntos típicos xi menos 1, xi, ¿sí? Y lo que hago es, a una altura que es, tomo un punto intermedio, xi sub i entre xi menos 1 y xi, y a esa altura lo que hago es, tomo el f de xi, que ahí está marcado, y genero lo que sería una moneda, allí lo llamé moneda, que es con un segmentito paralelo al eje x con esta altura, genero una moneda que sería lo que se genera cuando uno rota el eje x. ¿Tá? Por eso lo llamé moneda B sub i. Entonces la moneda B sub i tiene los parámetros siguientes. El ancho de la moneda es xi menos xi más 1. Acá puse la moneda acostada, ¿no? Y el radio de la moneda es f de xi sub i, ¿sí? Porque esta es el radio. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el volumen de la moneda. El volumen total del objeto se aproxima por suma de estos volúmenes, que son todas moneditas, por decirlo así, que aproximan a la función en cada uno de los xi y xi menos 1, en esos intervalos chiquititos. Entonces, acá voy a recordar, si uno tiene un cilindro, en general el volumen de un cilindro es la superficie de la base por la altura. La superficie de la base, recuerden, es pi radio cuadrado, que lo acabamos de probar. Así que el volumen B sub i de esta monedita es pi por radio al cuadrado, que es f de xi sub i al cuadrado, por la altura, que es xi menos 1. Como venimos tomando las cosas, esta altura es positiva y obviamente esto es positivo. Así que esto sería el volumen B sub i, el volumen de esa monedita. Bueno, el volumen aproximado entonces de este objeto es sumar las monedas, cuya fórmula es esta, y ese es aproximadamente el volumen del objeto. Ahora, cuando uno toma una partición cada vez más fina, esto tiende, por definición, recuerden, cuando uno tiene una función, si todo esto era una cierta función, evaluada en xi sub i, por xi menos 1 era la integral de la función. Y acá es pi por f cuadrado, así que la función es pi por f cuadrado de x, la integral de la b. Ese es el volumen por revolución. O sea, este objeto tiene este volumen. ¿Sí? Bien, entonces ahora van a ver que uno puede sacar bastante fácilmente, voy a hacer un ejemplo, del volumen de una esfera. Bien, entonces, ¿cuál es el volumen de una esfera de radio R?
Lo que voy a hacer es tomar un círculo, la mitad del círculo, que también en el video anterior sacamos que la ecuación de la parte de arriba del círculo con radio r era raíz de r cuadrado menos x cuadrado entre menos r y r. Esta sería la f. ¿Sí? Esta sería la f. Si yo hago rotar el eje x, lo que obtengo es una esfera de radio r. Entonces el volumen de la esfera de radio r sería la integral de f al cuadrado, entonces f al cuadrado me saca la raíz por pi, entre menos r y r. Bueno, si la primitiva de esto es pi r cuadrado x menos x al cubo sobre 3, ¿sí? Esa es la primitiva, entre menos r y r, y uno hace la cuenta, y eso les da que el volumen de la esfera es 4/3 pi radio cubo. Hagan la cuenta acá, le da 2 veces r cubo menos 2/3 menos 2/3, o sea, menos 4/3. Y si uno hace la cuenta, les da eso. Entonces fíjense que las cuentas para sacar el volumen de la esfera de radio r es mucho más fácil que sacar el área de un círculo. ¿Sí? Bien, otra aplicación. Para otra aplicación, lo que vamos a hacer es sacar la longitud de una curva. ¿Sí? Y para eso voy a suponer que tanto f como f' son funciones continuas en el intervalo AB. ¿Sí? Igual que antes, voy a hacer una suma de Riemann para aproximar la longitud. Entonces, esta sería la longitud de la curva. ¿Cómo la aproximo? Bueno, hago una partición del intervalo y los extremos en cada punto, por ejemplo en x0 vale f de x0, x1 vale f de x1, hago el segmentito S y después hago lo mismo entre x1 y x2, ¿sí? El segmentito S, sería el segmentito que une x1 f de x1 con x2 f de x2. ¿Sí? Y tendría que sumar los segmentitos y eso sería una aproximación a la longitud de la curva. Bueno, voy a tomar un segmentito, voy a tratar de calcular un segmentito solo. El segmentito lo llamé L1, L2, L3, etc. El segmentito típico es LI. Estoy entre el punto xi-1 y xi. Y para calcularlo, fíjense el trazo que es paralelo al eje X. Y acá tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí? Esta distancia sería f de xi menos f de xi menos 1 y esta distancia sería xi menos xi menos 1. Así que hago Pitágoras con este triángulo y el LI es la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado. Ahora voy a escribir el LI un poquito mejor. Voy a sacar factor común, lo voy a sacar para afuera. Si uno lo saca para afuera, como es positivo, está al cuadrado, sacar raíz sale sin nada, pero acá hay que dividirlo al cuadrado, así que queda esto. Si uno lo mira, esto es el cociente incremental de la función f entre el punto xi y xi menos 1. ¿Sí? Está elevado al cuadrado. Y ahora, por teorema de valor medio, lo que yo sé es que este cociente incremental, si la función es f es continua y la derivada existe, entonces esto es exactamente la derivada en un punto intermedio entre xi y xi menos 1, el xi sub i está entre xi y xi menos 1, y elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo que tengo es que la suma de los segmentitos, que quiero, que es la aproximación al área, es una aproximación al área, a la longitud, la suma de los segmentitos, y cada segmentito es esto, o sea que es xi menos 1 por esta raíz de 1 más f' xi sub i al cuadrado. Xi sub i es, recuerden, un punto que está entre xi y xi menos 1. Conclusión, cuando uno toma una partición cada vez más y más fina, eso tiende a justamente la integral entre a y b de 1 más la derivada de f de x al cuadrado raíz. ¿Sí?
Así que esa es la fórmula de la longitud de una curva, estamos suponiendo que la f y f' existen. ¿Sí? Siempre en las aplicaciones lo que hago es aproximar y después tomar un límite. ¿Sí? Y estoy usando la idea de que las sumas de Riemann siempre tienden a la integral. Entonces el ejemplo para esto es el siguiente. El ejemplo es, venimos calculando, digamos, todo lo que es arcos de circunferencia, círculos, etc. Entonces voy a tomar un cuarto de círculo de radio R, otra vez esa es la ecuación del círculo, esa es la f. Ahí calculé la derivada, cae la raíz, sale un 2 y después derivo lo de adentro, menos 2x. Y esta sería, si yo integro entre 0 y r, por la fórmula que acabo de decir, sería la longitud de un cuarto de circunferencia. Un cuarto de circunferencia. Cuando uno hace la cuenta esta con esta f', lo que da es esta. Es la integral entre 0 y r de r, raíz de r cuadrado menos x al cuadrado. Y ustedes pueden calcular que la integral indefinida de esta, o sea, la primitiva de esta, es arcoseno de x sobre r. Así que si uno hace la cuenta sería, acá faltaba un r, ¿sí? Acá faltaba un r, o sea, la primitiva es sin el r, porque el r es un número fijo. Así que le tengo que agregar un r y la primitiva. ¿Okay? Y lo evalúo por la regla Barrow-Newton entre 0 y pi. En 0 el arcoseno vale 0 y en r vale el arcoseno de 1, que es pi sobre 2. O sea, la longitud de un cuarto de circunferencia es r por pi sobre 2, así que la longitud de una circunferencia sería 4 veces esto, y 4 veces esto es 2r pi, o sea, pi por diámetro.